Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos amigos al día 2. Ya también vamos a hablar de la filosofía medieval y en este episodio vamos a tratar la relación entre la fe y la razón en San Agustín. Como vimos anteriormente, el impacto de San Agustín durante la Edad Media fue muy importante con libros como Las Confesiones, que es fundamental para la espiritualidad cristiana, y una autobiografía que nos invita a reflexionar, San Agustín, donde cuenta su experiencia hasta llegar al cristianismo y llegar a este tipo de conocimiento divino. Y la otra obra es La Ciudad de Dios, que ofrece reflexiones profundas sobre el mundo terrenal y el reino divino, el reino terrenal y el reino divino, haciendo una referencia a que el reino divino era la Roma y el reino terrenal era todo lo que no era romano, los macedonios, los persas, los egipcios y todo lo que no estaba de acuerdo con el pensamiento cristiano. Y estos dos libros influyeron en el pensamiento político y social durante siglos y se han seguido estudiando hasta Santo Tomás sobre este tipo de reflexión teológica y cómo esto puede llevar a la sociedad, se puede llevar a la sociedad en el libro como La Ciudad de Dios. Pero ahora vamos a hablar de un tema muy interesante y creo que es el más curioso, que es la relación entre fe y razón, pero es el primero o el más reconocido en hablar sobre fe y razón en la Edad Media, donde nos menciona que no debe ser una oposición, no deben ir por caminos diferentes, la fe y la razón, sino que deben cooperar, y en esa cooperación la fe debe desempeñar la guía principal, debe ser un guía de la razón. La fe debe ser la que promueve el camino hacia donde dirigir el conocimiento racional, la razón misma. Esta debe servir de medio para el entendimiento y para la explicación de la fe, la razón, y no como van a ser posteriores filósofos medievales, separando la fe por un lado, que sería la teología, y la razón por otro lado, que sería lo filosófico, la ciencia. Para esto, Santo Tomás nos va a presentar la primacía de la fe, y en este punto es especialmente en La Ciudad de Dios y en las Confesiones, Agustín sostiene que la fe es necesaria para conocer la verdad divina. Sin esa fe necesaria no podemos conocer la verdad divina, y esta perspectiva está influenciada por sus experiencias personales, que ya nos menciona en su libro Las Confesiones, y también la creencia en que la revelación divina precede y guía en el entendimiento humano. Esta revelación divina es como si habláramos de un elemento primario, por ejemplo, un quartz, algo fundamental que guía, y la razón es una manifestación de esta revelación divina. Entonces la razón desempeñaría el papel de medio para entender y explicar ese elemento fundamental, esa molécula fundamental que sería para San Agustín la fe. Y también nos va a decir que esta razón debe servir a la fe. Aquí explora la naturaleza de la Trinidad, utiliza la razón, porque nosotros podemos pensar en este tema es un poco complejo, ¿no? Porque en este tiempo eran muy religiosos y el cristianismo era la religión oficial de los romanos, y cuando se está expandiendo había ciertos principios como la Trinidad que eran un poco complejos de analizar, porque ya nos habla de tres personas, un solo Dios. ¿Cómo es esto posible, no? Para la razón esto es algo muy complicado de entender, cómo algo se puede dividir en tres cosas y a la misma vez ser la misma cosa. Y argumenta que la razón nos puede ayudar a clarificar y explicar estos principios revelados por Dios, pero también por este medio de la fe vamos a conocer la verdad divina, y que esta nos va a revelar el misterio de esta Trinidad.
tiene un libro de Trinitate sobre la Trinidad que nos lleva a profundizar la comprensión de este principio de fe. En la actualidad, este, este estudio sobre la Trinidad se hace mucho más eh, científico, ¿no? Ya podemos hablar ahora de eh, los fotones y que estos están unidos por más distancia que existan, pero aquí ya se lleva, así se utilizan otros términos que la filosofía no puede agregar porque ya estaría rompiendo su rigurosidad en conceptos, pero siempre trataban de aplicarlo a, a- al enfoque racional cuando se habla de la Trinidad. También la verdad y la iluminación divina. San Agustín piensa que la luz de la razón humana solo puede entender la verdad si esta es iluminada, si la razón es iluminada por gracia. Nos menciona que este conocimiento entonces de la verdad pura, de la verdad última, solo se obtiene por gracia de Dios. Nosotros, nosotros podemos conocer todo el mundo, pero si no tenemos esta gracia de Dios, no podemos conocer la verdad última. Y esto está en consonancia con su visión de la mente humana y el pecado original. Como este pecado original, si no nos hemos limpiado, esa gracia divina no va a llegar a nosotros y no vamos a poder conocer la, la verdad. Y necesitamos para eso vivir plenamente, alcanzar una verdad plena a nivel personal, vivir sin pecados, por así decirlo, y de acuerdo a eso vamos para San Agustín, alcanzar esta verdad última por gracia divina. Otro tema interesante es cómo critica mucho al racionalismo y al empirismo. San Agustín también ha criticado la dependencia excesiva de la razón y la experiencia sensible como única fuente de conocimiento. Ya podemos ver en ese tiempo que ya había este tipo de exceso en la razón y en la experiencia, que ya con Hume se vuelve mucho más oficial, pero se predomina este mundo más sensible de adquirir el conocimiento, esta nociología de sujeto-objeto. Y no vemos lo que puede ser la subjetividad misma, ¿no? Como algo mucho más profundo, ya no como un cuerpo ente, sino como Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, ya es algo mucho más metafísico. En este caso, se ve eso en San Agustín y su enfoque está en que la verdadera sabiduría y el conocimiento provienen de Dios y, por tanto, sin este conocimiento de Dios no puede ser dado sin gracia divina, no se puede llegar a este conocimiento. Bien, ¿alguna reflexión hasta el momento? ¿Tienen algo que no habíamos hablado o algo que te resulte interesante? Por ahora nada, Marco, quedó totalmente claro. Y analizar desde ese punto de vista, ¿no? Más que nada la fe y la razón de San Agustín, que como bien sabemos, predecesor de Santo Tomás, fue uno de los pensadores más influyentes del cristianismo y de la filosofía occidental. Y hablar de sus contribuciones radica, ¿no?, en esa reflexión sobre la relación entre la fe y la razón. Es ahí donde se integra, pues, dichos elementos del pensamiento greco-romano con la revelación cristiana, ¿no? A través de esa síntesis. Podemos ver, ¿no?, que San Agustín respondió a una pregunta crucial de cómo puede convivir la fe religiosa y la razón humana sin contradecirse. Ahí entra lo que es la colaboración y la jerarquía, ¿no? San Agustín no veía la fe y la razón como opuestas, sino como herramientas complementarias en la búsqueda de la verdad al hallar algún conocimiento. Si nosotros queríamos conocer algo, era mediante la fe y la razón de estas mismas. Era esencial conocer esto. Y desde su perspectiva, la fe proporciona una guía que orienta a todo lo que es la razón. Así, para llegar a permitir a nosotros como seres humanos acceder verdades, conocimientos que por medios puramente racionales resultarían totalmente inalcanzables, ¿no?
La razón, a su vez, ayuda a profundizar y estructurar el conocimiento adquirido por medio de la fe. Como bien indico, ese enfoque contrasta bastante con ciertas filosofías racionalistas, que ven la fe como un obstáculo al pensamiento crítico, ¿no? Y San Agustín vemos que entiende que la fe es un acto de confianza en Dios, una adhesión voluntaria a la revelación divina, ¿no? A través de la fe se abre una puerta de comprensión, porque solo cuando el creyente confía en Dios puede empezar a entender el orden del universo y más que nada el propósito del por qué nosotros existimos como seres humanos, el porqué del propósito de la existencia humana, puesto que sin fe la razón quedaría limitada a las realidades sensibles y no pueden alcanzar el conocimiento pleno de las verdades trascendentes, como bien sabemos. Entonces, da a entender que debe haber colaboración y jerarquía, ¿no? Primero está la fe y luego la razón para San Agustín. ¿Y por qué la fe precede a la razón, no? San Agustín formula que la idea de creo para entender se convierte en un principio central en su pensamiento, ¿no? Según esa visión, la fe es la condición inicial que permite el funcionamiento de la razón. O sea, si no existe primero la fe, no va a existir la razón. Eso en su máxima capacidad. Y el ser humano, al creer primero, accede a un estado en el que la razón puede explorar y desarrollar lo revelado, ¿no? Sin esa confianza inicial, la mente queda atrapada en sus limitaciones, incapaz de trascender a lo puramente material. Y para San Agustín, como bien sabemos, el pecado original es un obstáculo que ha oscurecido la razón humana. Es por esa razón que la fe es necesaria, no solo como punto de partida, sino también como una guía constante en la vida del creyente. A medida que la razón se purifica mediante la fe y la gracia divina, el conocimiento se llega a ampliar progresivamente a su entendimiento mucho más profundo de Dios. Y esto da una influencia enorme a su teología, porque la primacia de la fe sobre la razón tiene implicaciones directas en la teología de San Agustín. En obras como Confesiones y la ciudad de Dios, enfatiza que los seres humanos no pueden alcanzar la salvación y comprender la verdadera naturaleza de Dios por medios puramente racionales. Cabe aclarar que la fe en la totalmente reveladora y gracia divina son indispensables en el camino hacia la verdad, ¿no? Nosotros para llegar a conocer algo o tener entendimiento de qué es de qué es la verdad. Por ejemplo, en esa obra que mencionaste bien, es de Confesiones, Agustín relata su propio proceso de conversión, donde el uso de la razón lo llevó a reconocer la insuficiencia de la filosofía para alcanzar la felicidad verdadera, empujándolo finalmente hacia la fe cristiana. Y en otro ejemplo de la ciudad de Dios, destaca la importancia de vivir según la voluntad de Dios y cómo tanto la fe como la razón contribuyen a comprender el propósito último de la existencia humana, es decir, la unión con Dios con la eternidad. En la eternidad, en todo lo espiritual. Además, la integración de fe y razón en su pensamiento llegó a influir en la construcción de una teología cristiana que admite preguntas racionales sobre la existencia, el mal y más que nada de la naturaleza del alma. Pero todos esos aspectos siempre tienen que estar dentro del marco de la fe en Dios, según San Agustín. Y bueno, para mí la central sería Confesiones, puesto que al ser un texto autobiográfico, llega a describir pues el proceso espiritual e intelectual que llevó a San Agustín, desde el escepticismo y la filosofía maniquea hasta la fe cristiana, pues, y a lo largo de la obra San Agustín muestra cómo la razón logra ser importante para disparar sus dudas, ¿no? Pero también cómo la fe fue fundamental para llenar los vacíos que la razón no pudo resolver. Ahí nos damos cuenta que San Agustín refleja su idea central de que el ser humano necesita creer para entender. Y bueno, en esas obras principales que ya mencioné, San Agustín articula su visión de que aunque la razón puede ayudar al ser humano a profundizar en el conocimiento de la creación y de Dios, la fe es totalmente indispensable y como indicamos es totalmente trascendental frente a lo que es la razón. Todo eso con el fin de alcanzar las verdades trascendentales. Verdades trascendentes se le podría decir. Y esa perspectiva ha influido enormemente y profundamente en la tradición filosófica cristiana medieval, llegando a inspirar a autores como bien mencionaste a Santo Tomás Aquino en su propia síntesis entre fe y razón, ¿no? Con eso estaría dando a entendernos sobre lo que es
la fe y la razón según San Agustín. Gracias, Amir. Rusmel, ¿alguna reflexión sobre San Agustín hasta el momento? Por favor. Bien. Bien. A lo largo de la historia, San Agustín de Hipona ha escrito 2 libros y han sido muy importantes. Como mencionó Samir, primero es Las Confesiones, que es un libro autobiográfico donde él primero era maniqueísta, o sea, estaba en la religión del zoroastrismo, y el zoroastrismo era una religión persa. Y en esa religión persa, Zoroastro era el dios y era politeísta la religión, habían muchos dioses aparte de Zoroastro. Y esto llevó a pensar cómo del uno, porque en la religión cristiana se habla de esta Trinidad, pero un solo Dios, ya hay un límite en el conocimiento racional sobre este punto. Y que en el zoroastrismo no se daba, simplemente había un tipo de dioses con cuerpos y eran diferentes entre sí, pero cuando llega el cristianismo se da cuenta de esta Trinidad, ¿no? Sobre la Trinidad que le causa mucho interés y que para entender esta Trinidad es necesario alcanzar este tipo de respuesta eh, divina, por así decirlo, como una fe que te ilumine el conocimiento y el entendimiento para que puedas comprender la Trinidad, más que solo a nivel racional poder describir a los dioses con un cuerpo y diferentes a otros dioses. Pero en su libro La ciudad de Dios aborda la cuestión de la fe, defendiendo la visión cristiana de la historia y el destino de la humanidad, contrastando la ciudad de Dios, o sea, la comunidad de los fieles, con la ciudad del hombre, que eran las sociedades humanas, los que estaban fuera de la iglesia. Entonces la fe en la providencia divina y en el plan de salvación ha sido fundamental para su argumentación sobre la ciudad de Dios. También hablamos del uso de instrumentos filosóficos y lógicos para abordar críticas paganas al cristianismo y para explicar también cómo la historia humana se alinea con el plan divino. San Agustín argumenta que la razón y la filosofía pueden ayudar a entender y defender la fe cristiana, mostrando la coherencia entre la verdad revelada y la razón. Mientras que en su obra, la última que hablamos sobre la Trinidad, ya se centra en la doctrina netamente cristiana, donde la fe de la Trinidad o la doctrina de la Trinidad es un misterio revelado por Dios, como hablamos antes, y es aceptado por la fe y es entendido finalmente por el intelecto, por la razón. Y San Agustín emplea una rica reflexión filosófica para explicar cómo el concepto de Trinidad puede entenderse en términos humanos. Ya nos muestra cómo la razón puede utilizar sus mismos sistemas lógicos y argumentativos para explicar algo como es complicado como la Trinidad. Su método busca armonizar entonces la fe en el misterio de la Trinidad para la comprensión racional de la misma. También tenemos que hablar de un diálogo que hace en soliloquios, donde es un diálogo interno sobre la existencia de Dios y la naturaleza del alma. Un tipo de diario donde nos habla de la creencia en la existencia de Dios y la inmortalidad del alma como punto de partida de su reflexión. A través de un diálogo interno consigue él mismo utilizar la razón para explicar y justificar sus creencias. También va a hablar acá sobre la naturaleza de Dios y el alma, como él piensa que es la naturaleza de Dios, y demuestra también cómo la razón puede explicar y profundizar la comprensión de la fe. Hasta el momento no hemos hablado del impacto que ha tenido en la filosofía medieval, pero Santo Tomás de Aquino y la escolástica han sido influidos por San Agustín, dado que Santo Tomás incorpora las ideas de Aristóteles y adopta un enfoque similar al de San Agustín al integrar la filosofía con la teología cristiana,
pero Aquino compartió la visión agustiniana de la fe y la razón como complementarias. En su obra La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, argumenta que la razón humana puede ayudar a explicar y entender la fe, pero hay misterios que la fe solo sirven con la fe misma. La razón no puede comprender, no puede ir más allá de esta revelación de la fe, pero San Agustín nos menciona al contrario, que la fe guía y la razón por revelación divina puede entender esas verdades, esos misterios. Y Santo Tomás de Aquino cree que no, que esos misterios solo se puede conocer por fe y están mucho más allá de la comprensión racional. Y eso es lo que diferencia a Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Y esto hay que tenerlo claro. Más tarde, otro influyente teólogo es Anselmo de Canterbury, que fue este escolástico que adopta el método agustiniano de la búsqueda de fe por la razón en su famoso argumento ontológico de la existencia de Dios, el proslogión, que está inspirado en la idea de fe y la razón trabajando juntas para conocer la verdad. Y es muy interesante San Anselmo de Canterbury porque nos habla de este argumento ontológico, y es el primero en hablarnos de este argumento ontológico. Él menciona que imagínate lo más grande que puedas imaginarte. Entonces, si lo más grande que puedes imaginarte es posible en tu cabeza, eso quiere decir que lo ilimitado, o sea, Dios, existe, porque puedes pensar en eso, puedes pensar en Dios, y nosotros pensamos de lo que existe, no pensamos de lo que no existe. Y este argumento ontológico ha sido muy importante años más adelante para hablar de la existencia de Dios, que después llegan escolásticos e incluso del periodo de la Ilustración, que ya van en contra de este argumento ontológico. Pero es muy interesante cómo este argumento ontológico ya nos habla de este tipo de combinación entre fe y razón para comprender a Dios. También acá podemos hablar de temas filosóficos y teológicos como el problema del mal, ¿no? San Agustín aborda el problema del mal en su obra Confesiones y de Civitate Dei, donde argumenta que el mal es una privación del bien y que la existencia del mal no contradice la voluntad de Dios. O sea, nos dice, y eso es por el poder de esto es muy criticado San Agustín, porque si el mal existe es porque Dios no contradice su bondad misma. Y este enfoque influye en la forma que los teólogos medievales y posteriores tratan el problema del mal. No como algo opuesto al bien, sino como una privación del bien. Pero que esta privación, nosotros mismos tenemos esta libertad de privarnos, de privar el bien, y que esa privación de bien la denominemos o se denomine mal. Y que la existencia de este mal, de esta privación de bien, no contradice la bondad de Dios. Este problema es muy interesante dado que ya nos habla del libre albedrío, ¿no? Y la gracia también. Su reflexión sobre la libertad humana y la gracia divina se convierte en una parte fundamental de la teología cristiana medieval. Gracias. Roosevelt, ¿nos puede decir algo sobre este tema, por favor? Hola. Bien, nos gustaría saber qué piensas. Escribe en los comentarios si estás de acuerdo con San Agustín o no estás de acuerdo con San Agustín en este problema del mal. También vamos a hablar ahora de su reflexión sobre la libertad humana, donde esta es fundamental en la teología cristiana. San Agustín argumenta que el libre albedrío humano es compatible con la gracia de Dios, o sea que nosotros hacemos las cosas según Dios nos dé entendimiento en ciertos aspectos de la vida para actuar sabiamente, pero si estamos dispuestos a no privar el bien, porque ya sería la privación del bien es el mal, ¿no? Como mencionamos antes, y esto va en contra de la bondad de Dios.
o sea que el mal estaría influido por nosotros con la privación del bien, y esta existencia del mal no contradice la bondad de Dios, porque Dios siempre es bueno y en esa bondad todo está en armonía, pero yo cuando corto esa forma de actuar, o sea, privo el bien, ya estoy utilizando mi libre albedrío. Y, o sea, no contradice la bondad de Dios. Y este es un tema muy interesante para pensadores como Agustín de Hipona y el mismo Martín Lutero. Esto referente a la reflexión sobre San Agustín. Otro importante impacto posterior es la Reforma y la Contrarreforma. Martín Lutero y otros reformadores se vieron influenciados por la visión agustiniana de la fe y la gracia. La doctrina de la justificación por la fe sola, defendida por Lutero, es muy importante porque es parte arraigada de la teología agustiniana sobre la gracia y el pecado original. La Iglesia Católica durante la Contrarreforma reafirmó y reinterpretó las ideas de San Agustín sobre la gracia y el libre albedrío, especialmente en la obra del Concilio de Trento. Y también en la filosofía moderna ya se hacen estudios más amplios donde filósofos modernos como René Descartes o John Locke se alejan de la teología agustiniana, y el enfoque agustiniano sobre la relación entre fe y razón influye y sigue influyendo en el debate sobre la naturaleza del conocimiento y la relación entre la fe y la razón. Cuando hablamos de la naturaleza del conocimiento ya empezamos a hablar de pensamientos materialistas empiristas o idealistas, donde Descartes nos menciona que el conocimiento se obtiene a través de la certeza que el humano posee, la certeza de sí mismo que él posee, mientras que pensadores como John Locke o Thomas Hume nos hablan de este conocimiento empírico y que nuestro conocimiento proviene de las sensaciones. Y también más adelante las ideas agustinianas influyen en la filosofía existencial, donde nos habla ya de esa filosofía existencial, de la introspección, de la autoevaluación y la búsqueda de sentido en la vida. También resonaron filósofos como Søren Kierkegaard, quien explora temas similares sobre la fe y la razón y la experiencia humana en el mundo moderno. Bien, llegamos al final de este episodio número 3 de la filosofía medieval, y dejándoles el título del siguiente episodio, que vamos a tratar la teología de la historia de San Agustín, que es muy interesante debido a que nos habla de contribuciones sobre la ciudad de Dios, sobre el pensamiento cristiano y filosófico. Gracias por escucharnos y nos vemos en el día de mañana.